Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Le damos una cordial bienvenida a nuestro webinar filosófico, enmarcado dentro del curso de Filosofía y Ética. Hoy abordaremos un tema profundamente humano, de origen, de una reflexión profunda sobre la desigualdad económica y su impacto en la salud y la educación. Somos Grupo 6, integrado por Jorge Camarena, Elías Gaona, Merly Guerrero, Victoria Purizaca, Ángela Salas y quien le habla, Diego Caballero. En primer lugar, vemos que la pandemia visibilizó realidades que por años han estado normalizadas, como por ejemplo las brechas profundas entre quienes acceden a servicios básicos y quienes quedan excluidos. Esta situación nos interpela no solo desde lo político o económico, sino también desde lo ético y filosófico. Es justo que este sistema en el que vivimos y qué deber moral tenemos los ciudadanos y los profesionales en formación. El día de hoy los invitamos a pensar, a cuestionar y a construir alternativas más justas para nuestra sociedad. Ok, para comenzar, reflexionemos juntos por qué la desigualdad económica debe preocuparnos a todos, incluso si no la sufrimos directamente. Porque la desigualdad económica no es simplemente una diferencia numérica entre ingresos, ni un fenómeno natural o inevitable, sino que también es una forma concreta de exclusión, también es una barrera estructural que impide a millones de personas desarrollar su potencial, acceder a derechos básicos y vivir con igualdad. Cuando una persona nace en un contexto de pobreza y no puede acceder a servicios de salud adecuados ni a una educación de calidad, su punto de partida está condicionado desde el primer día. No hablamos solamente de bienestar material, sino que también de acceso real a oportunidades para vivir una vida plena, autónoma y libre. La desigualdad también rompe el principio de la equidad, que implica no tratar a todos por igual, sino que dar más a quien más lo necesita para generar un punto de partida justo. Como lo señala la UNESCO, la equidad en educación no es un lujo, sino que es una necesidad para construir sociedades sostenibles. Lo mismo aplica en lo que es en la salud, cuando un sistema privilegia a unos y desatiende a otros, reproduce la exclusión social. Desde la filosofía política y moral, este problema nos obliga a pensar en conceptos fundamentales como la justicia distributiva, propuesta por Aristóteles, quien sostenía que la justicia no consiste en dar a todos lo mismo, sino que en dar a cada quien lo que le corresponde, según las necesidades que tenga y circunstancias también. En una sociedad desigual, esa proporcionalidad desaparece y en su lugar se reproduce lo que es la ventaja de quienes ya están en la cima. Otro enfoque también relevante es el filósofo John Rawls, quien plantea el experimento de velo de la ignorancia. Imaginemos que vamos a diseñar una sociedad sin saber qué rol ocuparemos en ella. No sabemos si seremos ricos o pobres, sanos o enfermos, mujeres u hombres. ¿Qué tipo de sistema queremos construir? Probablemente uno que garantice la justicia básica, ¿no? Y también el acceso universal a derechos y protección para los más vulnerables. Rawls nos recuerda que si diseñamos una sociedad desde lo que es la incertidumbre sobre nuestra posición, buscaríamos garantizar el bienestar de todos, no solo desde una élite. En ese sentido, la desigualdad no solo es injusta, sino que también sería inaceptable bajo un acuerdo ético racional. Entonces, cuando observamos nuestras calles, nuestras escuelas
en nuestros hospitales y vemos las marcadas diferencias entre quienes pueden pagar los servicios privados y quienes dependen de un sistema público debilitado, estamos viendo más que una falla de política pública. Estamos viendo lo que es una injusticia moral que debería incomodarnos y también movilizarnos, ¿no? La desigualdad económica, por tanto, no es un problema ajeno, sino un reflejo de las decisiones que como sociedad hemos tolerado. Cuestionarlas y debatirlas para poder tener un deber ético que todos compartamos. Siguiente. Ok, muchas gracias Merly por tu valiosa reflexión con respecto al tema que estamos compartiendo. Ahora me gustaría que profundicemos un poco más en la dimensión concreta sobre el problema. Vamos a partir de algunos datos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, más del 27% de peruanos vive en condición de pobreza y alrededor del 5% en una pobreza extrema. Pero más allá de los números, lo grave viene a ser la persistencia y reproducción estructural de estas desigualdades, ¿no? Un niño que nace en una comunidad rural, andina, tiene menos probabilidades de poder acceder a una educación superior. En cuanto también a la atención médica, al empleo formal, ¿no? Así como hacemos esta relación con los niños de Lima metropolitana, ¿no? No viene a ser por falta de talento, sino por falta de oportunidades. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿por qué persiste esta desigualdad? ¿No? Hay varias causas estructurales que vamos a identificar. El modelo económico excluyente, por ejemplo, ¿no? Desde los años 90, el Perú ha seguido un modelo de crecimiento centrado en la exportación de materia prima, que genera riqueza, pero no distribuye oportunidades, ¿no? Esto ha ampliado las brechas entre el sector tanto formal como informal, urbano y rural. Como siguiente punto podríamos mencionar la desigualdad territorial. Las regiones alejadas de Lima es donde podemos nosotros encontrar la pobreza, abandono estatal, servicios públicos deficientes. Esto reproduce lo que podríamos llamar nosotros ciudadanos de primera y segunda categoría. Como tercer punto podríamos mencionar el acceso desigual y la educación y salud. La calidad de estos servicios depende en gran medida al poder adquisitivo. Quien puede pagar, accede, ¿no? Quien no puede, sobrevive con lo mínimo. Esto es una forma de discriminación estructural que no se ve, pero también esto limita la libertad real de millones de personas. Podríamos mencionar también como punto 4 la corrupción y la mala gestión pública. No podemos dejar de mencionar que la mala administración de los recursos públicos también es responsable de que la pobreza no siga permutando. Cómo se roba el dinero a hospitales, a los colegios, escuelas, conectividad rural, se está cometiendo una falla moral agresiva. Desde la filosofía, esta realidad interpreta principios básicos de justicia. Como decía Amartya Sen, la pobreza no es solo la falta de ingresos, sino privación de capacidades. Entonces esto viene a ser, cada obstáculo estructural es una fórmula de violencia silenciosa contra la libertad hacia las demás personas. Nuestra responsabilidad ética viene a ser entonces poder mirar estos datos no solo como cifras, sino como rostros, como historias y vidas humanas que están siendo afectadas por estas decisiones colectivas e individuales. Este viene a ser el punto de partida para cualquier propuesta ética, ¿no? Reconocer la desigualdad como una injusticia que no podemos seguir tolerando.
La siguiente, por favor. Bueno, en este caso, una de las consecuencias más profundas de la desigualdad económica es que se convierte en un obstáculo directo para el desarrollo humano integral. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el desarrollo humano no solo se mide solo por ingresos, sino por la posibilidad real de una persona de vivir una vida que valore, con salud, educación, seguridad y más que nada participación. Sin embargo, cuando el acceso a estos derechos está determinado por el dinero, se cancela esa posibilidad para millones de personas. Esto no solo representa un problema social, sino también un dilema ético. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Podemos aceptar que el destino de una persona depende del lugar o la clase en la que nace? Bueno, ante ello una respuesta y sería no, porque desde la perspectiva de Amartya Sen, la pobreza no es solo una situación económica, sino una privación de libertades. Y donde hay privación estructural, no hay democracia real. Respecto a la reproducción intergeneracional de la desigualdad, otro aspecto crítico de la desigualdad económica es su carácter hereditario. Las condiciones de pobreza se transmiten de generación en generación, no por genética, sino por la falta de oportunidades estructurales. Un niño que crece en un entorno sin acceso a salud ni educación de calidad, con padres desempleados o en la informalidad, tiene menos probabilidades de romper este ciclo. Esta realidad nos confronta con una cuestión ética profunda de si estamos construyendo un sistema que castiga a las personas por no nacer, por nacer donde nacieron. Si el mérito depende de las condiciones de origen, entonces la igualdad de oportunidades es solo un mito. Desde la ética aristotélica, la virtud no puede florecer donde no hay condiciones para cultivarla. Por eso, es responsabilidad de la sociedad crear las condiciones mínimas para que todos tengan la posibilidad de prosperar. Con la desigualdad ciudadana y participación democrática, la desigualdad económica también tiene un impacto directo a la calidad de la democracia. Cuando gran parte de esta población vive en la pobreza o la exclusión, se ve limitada su capacidad real de participar activamente en una actividad tanto cívica o pública, ¿no? Esto genera una ciudadanía fragmentada por un lado, quienes pueden influir en las decisiones, por otro, y quienes apenas sobreviven. Dado en este contexto, la política se convierte en un espacio alejado en la mayoría, y esto también debilita la legitimidad del sistema democrático. Desde el pensamiento de Jürgen Habermas, una democracia real se basa en la participación inclusiva y racional de todos los ciudadanos. Pero la desigualdad también crea barreras materiales para esa participación, falta de acceso a información, sea tiempo, educación o incluso los servicios hasta básicos. Por eso, luchar con la desigualdad no solo es una cuestión económica, sino también se basa en un deber democrático. Ok. Luego de analizar el problema y sus causas, es fundamental poder reflexionar sobre las acciones posibles que nos van a permitir construir una sociedad más justa. Las soluciones a la desigualdad económica nos pueden limitar, ¿no?, algunas medidas técnicas o asistenciales, sino también que deben ser guiadas por principios éticos que garanticen la equidad, la dignidad y el respeto por los derechos humanos. Aquí proponemos 5 líneas de acción fundamentales desde una mirada filosófica y humanística. Como punto 1, podríamos indicar la redistribución progresiva de la riqueza.
inspirados en la idea de justicia distributiva de Aristóteles, ¿no? Y en el principio de diferencia de John Rawls. Es necesario que los estados implementen políticas fiscales más justas para quienes tienen más, ¿no? Deben aportar más al común. Esto permitiría poder financiar servicios públicos de calidad para todos, que dependan del ingreso individual de la persona. Como punto número 2 tenemos la inversión sostenida en salud y educación pública. La salud y la educación no pueden ser mercancías, sino bienes públicos esenciales. Una inversión estatal decidida en estos sectores no es un gasto, sino viene a ser una inversión ética en el desarrollo humano. Como señalaba Amartya Sen, garantizar capacidades mínimas es una condición para la libertad real. Podemos también mencionar como punto 3 la reducción de brechas territoriales y vitales. No hay equidad si los servicios solo están garantizados en la capital, ¿no? En Lima o en sectores urbanos privilegiados. Debemos construir un Estado con presencia efectiva en todos los territorios, con conectividad, con infraestructura educativa, infraestructura sanitaria, presencia profesional permanente. Es también una forma de poder reconocer al otro en su derecho de vivir con dignidad, como planteaba Emmanuel Levinas. Otro punto importante es la educación ética y cívica desde la niñez. No basta solo con enseñar competencias técnicas, sino formamos en valores como la empatía, la solidaridad, responsabilidad y justicia. Seguiremos produciendo generaciones individualistas. Una sociedad ética se construye desde la escuela, como lo dijo Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Como punto 5, podríamos mencionar la participación activa de la ciudadanía y vigilancia social. La transformación requiere también una ciudadanía consciente, crítica y organizada. Debemos pasar de la queja a la acción, donde nuestros espacios académicos, profesionales y comunitarios, el compromiso ético con la equidad no viene a ser una tarea solo del Estado, sino también de todos, como sujetos morales y políticos. En conclusión, luchar con la desigualdad o contra la desigualdad no es solo una aspiración económica, es una tarea ética. Construir un país donde nadie sea invisible y donde todos puedan ejercer plenamente sus derechos y libertad. Siguiente. Bueno, docente, en este webinar vamos a dar las conclusiones finales. Luego de todo lo expuesto, es necesario cerrar este análisis con algunas conclusiones clave que integran la realidad observada, el marco filosófico y las implicancias éticas de la desigualdad económica. Como primer punto tenemos que la desigualdad económica es una violación silenciosa de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que aunque muchas veces se naturaliza, no podemos olvidar que detrás de cada cifra de pobreza hay una historia de vulneración. Una persona que no pudo acceder a medicamentos, tal vez un niño que no pudo estudiar virtualmente durante la pandemia, o incluso una madre que no recibió atención médica oportuna. También tenemos el impacto en la salud y la educación. Esto evidencia que la desigualdad económica no es solo una cuestión de ingresos, sino también de la libertad real. Siguiendo de Amartya Sen, entendemos que la pobreza no se define únicamente por falta de dinero, sino por la privación de capacidades. Una sociedad donde el acceso a servicios vitales depende del nivel económico no puede considerarse justa ni equitativa. Como tercer punto en estas conclusiones, pues la desigualdad perpetúa un ciclo intergeneracional de exclusión. Las brechas no solo afectan a quienes las padecen hoy, sino
que transmiten a las siguientes generaciones, cerrando caminos y bloqueando futuros. Esto contradice principios fundamentales de justicia distributiva como los que propuso Aristóteles o el velo de la ignorancia planteado por John Rawls. Y para finalizar estas conclusiones, pues tenemos que, bueno, nosotros hemos llegado a esta conclusión, ¿no? Que una sociedad democrática no puede sostenerse sobre bases tan dispares. Si no garantizamos equidad real en el acceso a los derechos básicos, la participación ciudadana se debilita y con ello la legitimidad del sistema democrático. Le doy pase a mi compañero Elías. Con recomendaciones éticas y filosóficas, a partir de estas conclusiones proponemos un conjunto de recomendaciones con base ética, política y filosófica que consideramos esenciales para abordar el problema de forma integral. Primero sería diseñar las políticas públicas redistribuidas que priorizan a los sectores históricamente excluidos. Esto requiere voluntad política, pero también una base ética clara, para reconocer que todos parten desde el mismo lugar, que el Estado debe garantizar condiciones mínimas de equidad. Lo segundo sería garantizar el acceso universal y gratuito a la salud y a la educación de calidad, no como un favor del sistema, sino como un derecho fundamental. Estas soluciones no pueden seguir dependiendo de lo privado. Como ciudadanos debemos exigir más inversión pública, más eficiencia institucional. Como tercero sería implementar programas de justicia territorial con un enfoque intercultural y de una equidad digital. Tanto las regiones más alejadas del país deben ser prioridad en conectividad, infraestructura y atención sanitaria. Esa ética de la justicia no puede depender del lugar donde uno nace. Promover la educación ética desde la infancia sería lo cuarto, ya que la formación de valores como la empatía, la solidaridad, responsabilidad social y justicia debe ser parte del currículo nacional. No basta con enseñar habilidades técnicas, sino cultivamos conciencia nacional. Y por último sería fomentar la participación ciudadana informada y vigilante. La desigualdad se sostiene también por el silencio y la indiferencia. Nosotros como jóvenes profesionales y ciudadanos debemos asumir una actitud activa en la fiscalización del activismo y del compromiso comunitario. En resumen, dando con todo esto, las recomendaciones no son utopías, son necesarias éticas urgentes si aspiramos a vivir en una sociedad realmente democrática y humana. Finalmente, este proyecto no solo nos ha permitido investigar y exponer una problemática nacional, sino que también nos ha dejado lecciones significativas que van más allá del aula. Por ejemplo, descubrimos que el poder transformador de la filosofía cuando se conecta con la realidad. Muchas veces pensamos que la ética es algo abstracto o lejano, pero al estudiar la desigualdad desde Rawls, Sen o Levinas, comprendimos que la filosofía puede convertirse en una guía para actuar con conciencia. También reconocimos la gravedad de la desigualdad como una forma de violencia estructural. No basta solo con compadecerse o entender la pobreza. La desigualdad económica no es solo injusta, sino inmoral, porque priva de salud, educación y un futuro a millones de personas por condiciones ajenas a su voluntad. También aprendimos que el rol del ciudadano ético es ir más allá de lo personal. No podemos mirar la injusticia como si no nos pueda tocar. Como parte de una comunidad tenemos responsabilidad moral de actuar, de cuestionar y de exigir cambios estructurales y de participar activamente en la transformación social. Como grupo también fortalecimos el trabajo colaborativo con propósito. Ese proyecto fue más que una tarea, fue un espacio para crecer, escuchar otras perspectivas, investigar con profundidad y sobre todo
comprometer nuestro pensamiento con la realidad de nuestro país. En resumen, este webinar nos ha enseñado que la ética no es solo para pensar, sino también para vivir y transformar. Y si queremos una sociedad más justa, debemos de comenzar hoy, desde nuestros propios actos, palabras y decisiones. Para finalizar, quiero agradecer a todos los presentes por su tiempo, por su atención. Este espacio fue una oportunidad para reflexionar de la ética y la filosofía sobre una realidad que nos afecta a todos, la desigualdad económica, perdón, la desigualdad económica. Gracias también a nuestra docente por su participación y por motivarnos a pensar críticamente como ciudadanos. Esperamos que este webinar haya sembrado preguntas, reflexiones y sobre todo el deseo de actuar con responsabilidad y empatía. Muchas gracias.